¡Let's go! Hola, mi gente de YouTube. Aquí les traigo el capítulo 2 de Equestria War. Espero que les guste tanto como mi fanfic de un soldado en Genshin Impact. Sin más que decir, beban mucha agua. Pero no 100 litros, que es un poquito mucho. Descargo de responsabilidad. Ni la serie My Little Pony ni la saga de videojuegos de Santa Mónica Studio me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. La historia es de mi total autoría. Sin más que decir, que comience el fic. Las tres ponis estaban sorprendidas por ver a un humano en persona y el hecho de que fueron salvadas por uno. Lo que llevaba el humano no era una capucha, sino un abrigo, era la piel de un oso negro. También notaron que el humano tenía un tatuaje rojo que le llegaba al ojo izquierdo y recorría su cuerpo. Scoutalo, al ser la más cercana al humano, notó la gran altura de este. Pero el humano se dio la vuelta y empezó a caminar en una dirección incompleta. Las ponis aún estaban procesando la situación hasta que empezaron a seguirlo. El humano sabía que las ponis empezaban a seguirlo, pero intentaba ignorar eso. Sin embargo, las ponis lo seguían y se escondían tontamente, pensando que el humano no las veía. A veces miraban sus costados, esperando que apareciera una cutie mark. El humano detuvo su andar, frotándose los ojos con su mano y mirando a las ponis, notando que éstas estaban intentando esconderse en un arbusto pequeño pero fallando. El humano caminó hacia el arbusto, metiendo la mano y alzando a una de ellas. Esuetiebel estaba siendo agarrada de su camisa por el humano. Se notaba que ella estaba atónita y asustada por él. Pero el humano la bajó y, mirándola, le dice: ¿Por qué me siguen? Esuetiebel dirigió el último vistazo a su costado y vio que aún no aparecía una cutie mark, y volvió a ver al humano un poco triste. ¿Por qué? El humano aún esperaba la respuesta, pero al escuchar por qué de Esuetiebel, se quedó un poco confundido. ¿Por qué no nos aparece nuestra cutie mark? El humano, ya comprendiendo a la pony, suelta un suspiro. Oye, pony, seguirme y ponerte en peligro en este bosque no las ayudará a conseguir sus cutie marks. Solo conseguirán que las maten aquí. Las duras palabras del humano pusieron aún más triste a Esuetiebel. Ella estaba mirando al suelo, soltando una lágrima y diciéndose a sí misma: jamás conseguiré una cutie mark. Dice Esuetiebel. Las dos ponis, Applebloom y Scoutalo, se pusieron frente a ella y miraron al humano con una expresión enojada. Scoutalo dio un paso al frente y le dice con enojo: aunque no podamos conseguir una cutie mark, no tienes derecho de hablarle así. Applebloom también le responde al humano: ¿sí? Tú no tienes derecho. Al menos intentamos conseguir nuestras cutie marks. El humano, masajeándose los ojos para tener paciencia con las ponis, alejó su mano de los ojos y les dirigió una mirada seria. Con voz firme les dijo: intentar, como dicen ustedes, es ser asesinadas por las criaturas, o ponerse en riesgo y preocupar a sus familias, hermanos, hermanas, padre o madre. ¿A ellos quieren preocuparlos? O peor, que ellos sepan que unas o todas mueran por intentar conseguir unas miserables cutie marks. ¿Quieren eso para sus familias? Con cada dura palabra del humano, empezó a bajarles el ánimo a las ponis a tal punto de hacerlas sollozar. Sabía que fue duro con ellas, pero era la única manera de que supieran que, estando en peligro, no conseguirían nada. El humano soltó un largo suspiro y se dirigió a ellas, poniendo una mano en la cabeza de la pony que estaba más cerca de él. Applebloom sintió la mano del humano en su cabeza y experimentó una sensación rara y tranquilizante. Pero escuchó al humano decirles: sé que fueron unas duras palabras, pero es la única manera de que sepan que ustedes son más importantes que una cutie mark. Sus vidas, ustedes tienen familias, amigos. ¿Quieren perder todo eso por intentar conseguir una cutie mark? Las ponis se miraron entre sí y luego volvieron sus miradas hacia el humano. Lo único que sé de la cutie mark es que llegará sí o sí a cada pony. Solo tienen que ser pacientes y aprovechar ese tiempo para ustedes y ser mejores. Las ponis se calmaron por las palabras del humano, haciéndolas pensar bien en la situación. El humano quitó la mano de la cabeza de Applebloom, pero ésta se lanzó y le dio un abrazo. Luego, las demás se unieron al abrazo. El humano se sorprendió por el abrazo de las tres ponis, pero no se apartó. No le regresó el abrazo, pero sí acarició la cabeza de las ponis, sintiendo esa rara pero a la vez tranquila sensación de la mano del humano. Después de un rato, las ponis se alejaron, sonriendo y dirigiendo su mirada al humano. Gracias por esas palabras, nos ayudaron mucho.
dijo Scott-Aloo, poniendo sus manos en los hombros de Apple Bloom y Sweetiebelle, pegándola a ella para un abrazo. El humano mostró una pequeña sonrisa por las ponis y su comportamiento. Miró a los alrededores y les dijo a las ponis: las regresaré al pueblo más cercano, pero primero iré a mi casa a buscar unas cosas. Así caminó en la dirección en la que estaba caminando anteriormente, y las ponis lo siguieron. Mientras caminaban, las ponis le preguntaban muchas cosas al humano, como cómo se siente no tener pelaje en el cuerpo, cómo se siente ser humano y muchas preguntas más. El humano les respondía a algunas, ya que las preguntas eran un poco raras y tontas. Pero Apple Bloom recordó el hacha que usó para defender a Scott-Aloo. Así que tocó su mano y le preguntó sobre el hacha, ganándose las miradas de sus amigas, que luego dirigieron su mirada hacia el humano para escuchar su respuesta. El humano se detuvo un poco y, sin decir nada, puso su mano en la espalda y sacó el hacha. Puso el hacha enfrente de las ponis, contemplando el hacha, su textura y tamaño. Estaban maravilladas por el hacha. Tenía unas escrituras raras y se veía muy filosa. Después de unos segundos, el humano guardó el hacha en su espalda. En mi casa tengo muchas hachas, pero jamás vi una así en mi vida, dijo Apple Bloom, maravillada por el hacha. ¿Sí? Su hacha se ve genial y filosa. Apuesto a que no hay nada que pueda parar esa hacha. Dice Scott-Aloo lanzando hachazos imaginarios. Tiene una bonita textura. A mi hermana le encantaría el hacha, aunque dudo un poco, dijo Sweetiebelle, riendo un poco al imaginar a su hermana en una duda constante si tocar el hacha por su textura. Jaja. Sí, me imagino a la señorita Rarity desmayada al ver el hacha o tocándola y revisándola, dijo Scott-Aloo, riendo al imaginarse eso. El humano estaba callado, escuchando lo que decían e interactuaban entre sí las ponis. Él mostró una pequeña sonrisa. Después de un rato escuchando la interacción de las ponis, llegaron a una cabaña. Era de madera, con algunos símbolos en cada lado de la puerta. Y arriba de esta había un símbolo muy peculiar. Las ponis conocían ese símbolo. Era el símbolo omega hecho en sangre seca, y los mismos símbolos que estaban en la puerta también estaban en el símbolo omega. Las ponis recordaron lo que decía Dwight cuando les leía los libros antiguos de la época de la guerra. Las palabras de Dwight regresaron a sus mentes como un eco lejano mientras caminaban detrás del humano. Recordaban aquellas tardes tranquilas en la biblioteca, escuchándola leer antiguos libros cubiertos de polvo. Uno de ellos llevaba grabado un extraño símbolo omega en la portada, marcado en rojo oscuro como si hubiese sido pintado con sangre seca. Dwight les explicó en ese entonces que algunos humanos marchaban a la guerra bajo ese símbolo, llevándolo en escudos, capas y estandartes. También les contó que, aunque todos eran humanos, estaban divididos en distintos reinos y culturas: vikingos, romanos, templarios, y los más temidos de todos, los espartanos. Las tres recordaban especialmente esa historia, la historia de los 300 espartanos. Dwight narraba cómo solo 300 guerreros habían resistido contra un ejército monstruosamente superior: 20.000 minotauros, 25.000 grifos, 35.000 ponis y 20.000 perros diamante. 100.000 soldados contra apenas 300 hombres. Y aún así, los espartanos no retrocedieron. Las historias decían que la batalla duró una semana entera. Día y noche. Sin descanso. Cada carga enemiga terminaba con montañas de cuerpos frente a las lanzas espartanas. Los reinos intentaron de todo: ataques aéreos, magia, túneles bajo tierra, emboscadas, fuego, pero cada intento solo reducía aún más sus propias filas. Los espartanos también caían, uno tras otro, pero jamás rompieron formación. Jamás huyeron. Cuando llegó el último día, solo quedaba un único espartano en pie. Uno. Cubierto de sangre, heridas y ceniza. Dwight les contó que aquel último guerrero avanzó solo contra el líder del ejército enemigo, un enorme dragón, el padre de la actual reina dragón. Nadie pudo detenerlo. Los soldados que intentaron frenarlo murieron antes siquiera de acercarse. Pero el espartano ya estaba muriendo también. Su cuerpo apenas se sostenía. Aún así, con su última fuerza, lanzó su lanza. No logró matar al dragón, pero la punta rozó su mejilla y dejó una cicatriz. Una cicatriz que, según las historias, el dragón conservó hasta el día de su muerte. De los 100.000 guerreros que marcharon contra Esparta, solo 50.000 regresaron con vida a sus hogares. Y de los 20.000 perros diamante, ninguno sobrevivió. Las ponis dirigieron sus miradas hacia el humano. ¿Este humano podría ser un espartano?, pensaron las ponis. El humano se acercó a la puerta de su casa, la abrió y entró. Las ponis lo siguieron y vieron el interior.
Tenía una cama de paja en lugar de un colchón. A algunos metros de la cama había un hoyo no tan profundo, pero lo suficiente para poner un poco de leña. Tenía algunos adornos, pero lo que llamó la atención de las ponis eran unas jarras muy llamativas pintadas de amarillo y negro. Algunas de esas jarras tenían el símbolo omega en ellas. Scoutalo y Applebloom estaban mirando el lugar, pero Sweet y Belle vio, al fondo, en la pared, una jarra rota en el suelo. Encima de esta, colgadas en la pared, había dos espadas con aspecto extraño, afirmadas con cadenas en su empuñadura. Sweet y Belle sintió un pequeño escalofrío al ver esas dos espadas en la pared. Con solo su presencia hacía que ella retrocediera por una fuerte presión. Sentía que esas espadas tenían una magia tan poderosa que hacía que su cuerno se apagara y no sintiera su propia magia de unicornio. Pero al dar otro paso hacia atrás, pisó una jarra rota, haciéndola caer hacia atrás. Sin embargo, el humano la sujetó a tiempo antes de que cayera al suelo. ¿Qué te pasa, Pony? ¿Por qué caminabas hacia atrás? Pero al decir eso, la Pony no apartó la mirada de las espadas en la pared. Solo levantó una mano, señalándolas. Temblando un poco, le dice al humano: esas espadas, siento algo en ellas. El humano miró hacia donde ella señalaba y vio las espadas. Soltó un suspiro y la levantó, acomodándola. Caminó frente a ella, deteniéndose frente a la Pony, para luego ir a donde estaban las espadas y tomarlas, regresando después hacia Sweet y Belle. Le mostró las espadas para que las mirara de cerca, haciéndola estremecer. Pero el humano empezó a hablar, mirándola a ella y luego a las otras ponis. La razón por la que sientes algo extraño o temor a estas espadas es porque son las espadas del caos. Están hechas por un fuego primordial, un fuego tan antiguo como el mismo sol. Esta magia es tan, pero tan antigua, que tu maná es moderno. Magia nueva que no puede asimilar o soportar la magia de estas espadas. Las ponis se sorprendieron por el relato del humano sobre esas espadas llamadas las espadas del caos. Sweet y Belle extendió su mano hacia las espadas. Su curiosidad de niña le insistía en tocarlas y sentir cómo era esa magia. Al tocar la espada con sus dedos, sintió un escalofrío por todo su cuerpo, pero no uno como tal, sino algo frío. Sintió un calor alrededor de todo su cuerpo, empezando por sus cascos y recorriendo cada parte de ella, para luego terminar en su pequeño cuerpo. Después de eso, Sweet y Belle retiró su mano, con los ojos iluminados de fascinación por esa experiencia con las espadas. Las otras dos ponis hicieron lo mismo que su amiga, poniendo sus dedos en las espadas, pero no sintieron nada. No sintieron lo mismo que Sweet y Belle. Oye, ¿por qué no sentimos ese escalofrío que sintió Sweet y Belle? Dice Applebloom confundida. El humano retrocedió para dejar las espadas en su lugar en la pared. Mientras las acomodaba, habló sin necesidad de volver a verlas. Posiblemente es que ustedes no poseen la misma magia que su amiga. Por eso no sintieron lo mismo que ella. Se giró para verlas, para luego caminar hacia una pequeña mesa donde había unas piedras rojas. Las examinó con la vista antes de guardarlas en sus bolsillos. Listo. Voy a dejarlas al pueblo. Caminó hacia la puerta y la abrió, mostrando el exterior. Pero vio que ya era de noche. El bosque no se veía más allá que sombras y algo parecido a ojos mirando al humano. Pero él no se inmutó ante esos ojos que lo observaban. Vamos. Tengo que dejarlas al pueblo. Pero las chicas no salieron de la cabaña. El humano se volteó a verlas y les dijo otra vez que salieran, pero ellas no respondían. Frustrándose un poco, iba a exigirles que salieran inmediatamente, pero se detuvo al verlas bien. Estaban temblando de miedo. Miedo de salir de noche y que les pasara algo afuera. El humano miró el bosque y luego a las ponis, entendiendo por qué no querían salir. Soltó un suspiro pesado. Volvió a mirar el bosque, pero esta vez su mirada estaba cargada de enojo y advertencia. Aún así, entró nuevamente a la cabaña, cerrando la puerta detrás de él. Se quedarán solo por esta noche. Usen mi cama mientras prendo la fogata. El humano caminó hacia el centro de la cabaña, donde estaba la fogata. Se agachó, apoyando una rodilla contra el suelo, colocando hojas y leña seca para prenderla con su hacha contra una piedra negra. Las ponis se pararon a su lado, observando las llamas. Pero el silencio se rompió con una pregunta de Scoutalo. Así que, esas espadas del caos. Si tienen esa magia antigua que tú dices, ¿cómo sientes eso si los humanos no poseen magia? Pero el humano no las miró y fijó su vista en el fuego, como si viera algo más allá. Bueno, eso no es del todo cierto. Sí había humanos que podían usar magia. Solo algunos, como sacerdotes de los dioses o magos de magia negra, o magia malvada.
Posiblemente dicen eso porque ellos no solían luchar. Eran más de apoyo o ayudaban a contraatacar con magia. Muchos de ellos eran invocadores. Invocaban monstruos a la batalla. Los más famosos eran los hombres toro. Pero, ¿no se suponía que ellos luchaban en contra de ustedes los humanos? Preguntó Skootalo confundida. Pero el humano le respondió, sí. Pero ellos creaban otro tipo de hombres toro. Estos solo eran criaturas sin cerebro que actuaban bajo órdenes. Los invocadores solían engañar a todos. Creaban copias de cualquier especie y las usaban como chivo expiatorio. Por eso sabían dónde atacar. Por eso no era tan necesario usar tantos hombres. Sabían quién iba y si algunos de ellos llevaban magia o no. Si no llevaban magia, solo mandaban a 50 contra 1000, sí, es un movimiento arriesgado, pero aún así fue efectivo. Y respondiendo a tu pregunta, sí, yo poseo magia. Pero no de la misma forma que un invocador. Las ponis estaban sorprendidas con la respuesta del humano. Empezaban a conocer mejor la historia de la guerra. Pero esta vez Skootalo hizo otra pregunta más directa. Eso es genial, no sabía que algo así existiera, pero, ¿qué significa ese tatuaje rojo tuyo? El humano levantó la mirada hacia ella, mirándola fijamente, haciendo que se estremeciera. Es un tatuaje de mi padre. Me lo hice para recordar que soy el hijo de un bastardo. Las chicas se sorprendieron por la crudeza de sus palabras, pero no interrumpieron. Él me abandonó a mis 5 años en una cueva, a mi suerte. Pero me dejó esas espadas conmigo. El humano señaló las espadas del caos, pero luego volvió a mirar a las chicas. No solo esas espadas. Extendió la mano hacia su espalda, sacando el hacha y poniéndola al lado de la fogata. También está esta hacha. El hacha de mi madre. Las ponis miraban el arma, sorprendidas. Pero, al igual que mi padre, jamás la conocí. No sé cómo es su rostro o su voz. Solo sé que esta hacha la usaba ella. Fuego y hielo, dos polos opuestos, pero aún así, no terminó la frase. En su lugar, hizo que el hielo atrapara las llamas de la fogata, encerrándolas dentro de un cubo con la misma forma del fuego, sin apagarlo. La luz se reflejaba en el hielo, creando una danza única de luces. Las ponis estaban maravilladas. Pero el hielo empezó a achicarse, reduciendo también la fogata y su luz, oscureciendo la cabaña. Ya es tarde. Váyanse a dormir. Mañana tendremos un largo viaje y necesitan energía. Las ponis, un poco decepcionadas, pensaban seguir escuchando más historias. Pero el cansancio las venció. Caminaron hacia la cama, acostándose y sintiendo que era muy cómoda y grande. Las tres cabían perfectamente. Una por una cerraron los ojos. La última fue Suetiebel. Antes de dormirse, recordó que esas espadas se llamaban las espadas del caos. Sentía que había escuchado ese nombre antes, olvidando la historia que les contó Dwilit. Así, las tres se durmieron. El humano se sorprendió por la facilidad con la que se quedaron dormidas en su casa. Totalmente desconocido. Ninguna se presentó siquiera. Negó con la cabeza ante lo despreocupadas que eran al dormir cerca de él, como si lo conocieran de años. Soltó un suspiro, quitó el hielo del fuego y dejó que el calor envolviera la cabaña para que no sintieran frío. Luego se levantó y se dirigió a la pared, donde estaban las espadas del caos. Las miró por un buen rato antes de sentarse en el suelo, apoyándose debajo de ellas. Cruzó los brazos y cerró los ojos. Estas ponis, sí que son raras, y así, también se quedó dormido. Los sonidos de alrededor ya no se escuchaban, solo un silencio denso. Pero enfrente de él, en la oscuridad, se formó una pequeña puerta. El humano miró la puerta y notó que era de color amarillo, con algunos dibujos de manzanas en sí. Dándose cuenta de que era de la pony granjera de melena roja. Pero unas 2 puertas más aparecieron, quitándolo de sus pensamientos. 2 puertas. Una es de color café y la otra blanca. Eran de las otras 2 ponis. Enfrente de él estaban las 3 puertas de las ponis Skootalo, Applebloom y Suetiebel. Cada una de las puertas se abría mostrando su interior. El humano no necesitaba adivinar, porque parece que no es la primera vez que en sus sueños veía puertas y dentro de ellas mostraban los sueños de los ponis. Miró dentro de ellas y vio los sueños de las 3 ponis. Mostraban sus vidas cotidianas. Applebloom ayudaba en su granja con su familia. Una abuela y 2 jóvenes. Una yegua amarilla como Applebloom, pero su melena era de color dorado. Su cuerpo era atlético, pero no tan exagerado. El otro era un semental alto y bastante robusto, de color rojo. Una familia trabajadora, con la típica ropa granjera. El humano fijó la vista en cada uno de los 3, viendo arriba de ellos sus nombres, Applejack.
La hermana de Apple Bloom. Es la segunda de su familia. Su cutie mark son 3 manzanas al lado de sus caderas. Y lleva un sombrero, a diferencia del resto de su familia. Ella lanza una patada con su casco al árbol, botando todas las manzanas del mismo. Se quita el sombrero, sacando el sudor de su frente, mostrando una sonrisa. Big Macintosh. Es el hermano mayor de la familia de las dos. Su altura y cuerpo robusto destacan en los alrededores, pero no es tan alto como el humano. Su cutie mark es una manzana verde partida a la mitad, mostrando su centro. Lleva una simple vestimenta de granjero, mostrando sus pectorales, hombros y bíceps marcados. Él recogió las manzanas que su hermana botó del árbol, poniéndolas en un carro de madera y usando sus brazos y fuerza. Mueve el carro de un lado a otro, dejando las manzanas en muchos canastos. Y la última de la familia de Apple Bloom, la abuela Smith. La más mayor de ellos 3. Su vestido viejo de su época. Se le ve que está feliz por su larga vida. Trae una bandeja con vasos y una gran jarra de jugo de manzana, ofreciendo a sus nietos. Al lado de su vestido se ve su cutie mark, un pie de manzana. El humano suelta una pequeña risa irónica. Obvio, todos ellos tendrán una cutie mark de manzanas, ya que es lo que cosechan. Aunque Apple Bloom no tenga aún, todo indica que será igual que su familia. Apple Bloom también se ve ayudando con una gran sonrisa, sintiéndose importante como sus hermanos. Pero intentando levantar una canasta llena y pesada, logra resbalar de tanta fuerza que hacía, cayendo de trasero al pasto. La familia miró la escena y todos empezaron a reír, incluida Apple Bloom. Una imagen familiar que hizo tensar un poco la mandíbula al humano. Pero apartó esa pequeña frustración por la vista familiar que él nunca tuvo. Pero esos pensamientos los apartó para dar paso a otras emociones. Al menos, ella tiene una familia que la ama. Extendió la mano para cerrar la puerta, pero antes de hacerlo, Apple Bloom se lanzó a abrazarlo. El humano se tensó por el abrazo inesperado de la pony. Ella alza la mirada hacia arriba para verlo a los ojos y le sonríe antes de volver a la puerta con su familia. El humano quedó procesando el abrazo, para luego sonreír y cerrar la puerta, asegurando la puerta para que nada entre y moleste su sueño. El humano se dirige a la puerta blanca para abrirla y ver dentro. Dentro de la puerta se ve una sala de belleza, ropas y joyas en cada rincón. Pero en el centro está una mujer curvilínea, con rasgos finos y hermosos a la simple vista. Su figura encajaba perfectamente en una modelo de 5 estrellas. Se ve que mira cada vestido con una precisión única y detallista. Con movimientos fluidos, logró convertir una simple tela en un vestido hermoso y brillante, lo que hizo que el humano frunciera el ceño. La yegua estaba alabando su vestido hecho por ella, pero se ve a Sweet y Abel acercarse. Se ve que son hermanas. Son bastante similares. Su color de piel, pero lo diferente en el color de pelo. Uno es morado y el otro morado con rosa. 2 unicornios. El humano mira a la hermana, viendo su nombre, que es Rarity, la hermana mayor de Sweet y Abel. Al lado de su cadera, en su falda morada, se ve su cutie mark. 3 diamantes. El humano mira la escena y ve que Sweet y Abel intenta ayudar a su hermana a poner algunas piedras brillosas al vestido, pero arruinándolo en el proceso, sin darse cuenta de lo delicado que era el trabajo. La pony mayor empezó a regañar a su hermana, diciendo que no se metiera en sus cosas, con un tono más duro de lo que realmente sentía. La pony menor agachó la cabeza, triste por las regañinas de su hermana, sintiendo cómo esas palabras le pesaban más de lo que deberían. Pero, sin pensarlo, la mayor le suelta que ella arruina todo lo que toca. Sweet y Abel alzó la mirada a su hermana con varias lágrimas acumulándose en sus ojos, brillando antes de caer. Rarity, al darse cuenta de lo que dijo, se tapó la boca, arrepintiéndose al instante por dejarse llevar por el enojo. Sweet y Abel corre a su habitación, subiendo rápidamente por las escaleras, mientras Rarity corre tras ella, desesperada por alcanzarla. Pero en su apuro termina tropezándose y cayendo al suelo, rasgando un poco su falda y su camisa. Aún así, eso no le importa en lo más mínimo. Se levanta de inmediato y sigue corriendo tras su hermana. El humano la siguió, manteniendo cierta distancia, observando todo en silencio. Al estar enfrente de la puerta, Rarity entró lentamente, mirando a su alrededor en la habitación de Sweet y Abel, como si temiera lo que iba a encontrar. Y ahí estaba, en su cama, con la cara hundida entre las almohadas, llorando desconsoladamente. Esa imagen rompió a Rarity por dentro al ver a su hermana así, por culpa de sus propias palabras. Pero aún así, reunió valor y caminó hacia ella, sentándose con cuidado al borde de la cama para acariciar suavemente la cabeza de su hermana.
El humano se apoyó en la pared de afuera, sin entrar, permaneciendo como un observador silencioso. Solo escuchó la conversación sin interrumpir. Así Rarity empezó a hablar. Esuetiabel, yo lo siento. No debí decirte eso. Tú nunca arruinas nada. Me dejé llevar, hermanita, el vestido siempre se puede arreglar, pero el amor de una hermana no. Eso no se puede reparar con hilos o diamantes. Rarity empezó a soltar lágrimas, sin apartar la mirada de su hermana, mostrando una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Esuetiabel alzó la vista para verla, también con los ojos llenos de lágrimas. Tú vales más que un vestido, hermanita. El vestido no me da el amor que tú me das, tú sí. Es por eso que lo digo con todo mi corazón. Rarity puso una mano en su pecho, con la voz temblando, a punto de quebrarse en cualquier momento. Te amo, hermana, por favor, perdóname por ser una tonta. No sé qué haría sin mi hermana. Sin poder contenerse más, Rarity empezó a sollozar. Lágrimas corrieron su maquillaje, borrando esa imagen perfecta y dejando ver su verdadero dolor frente a su hermana. Esuetiabel, al ver a su hermana llorar de esa forma, también soltó las suyas. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas, como si temiera perderla en cualquier momento. Hundió su rostro en su pecho, llorando con más intensidad. Te perdono, hermana, siempre te perdonaré. Rarity también abrazó a su hermana con la misma fuerza, aferrándose a ella como si fuera lo más importante del mundo. Así, en ese abrazo, ambas lloraron juntas, lágrimas de reconciliación por una palabra equivocada en un momento de debilidad, algo que cualquiera podría haber cometido. Después de un rato desahogándose, poco a poco se fueron calmando. Se separaron ligeramente, mirándose a los ojos, ahora más unidas que nunca. El humano se mantuvo en silencio, sin mostrar ninguna expresión visible, pero sin apartar su atención de la escena. Luego se alejó un poco al escuchar los pasos de ambas. El humano regresó a la puerta y observó la nueva escena. Entre las dos comenzaron a arreglar el vestido que Esuetiabel había arruinado. Con movimientos coordinados, y bajo la guía de Rarity, avanzaron rápidamente. Gracias al trabajo en equipo, lograron repararlo, pero ahora era incluso más hermoso que antes. Rarity levantó a Esuetiabel para que colocara la última pieza, como si ese gesto sellara su reconciliación. Y así, terminaron el vestido. Ahora no solo era hermoso, era simbólico para ambas. Esuetiabel miró el vestido de su hermana, aún con partes rasgadas. Se sintió culpable por el daño que había causado. Pero a Rarity no le importó en lo absoluto, y suavemente le dio un beso en la mejilla. Esto se arregla, pero no tu corazón, mi Esuetiabel. Esuetiabel sonrió, esta vez con una sonrisa amplia y sincera, abrazando a su hermana. Así, juntas, terminaron el vestido que ambas crearon. El humano iba a cerrar la puerta, pero un abrazo repentino de Esuetiabel lo detuvo. Ella lo abrazó con suavidad, sonriéndole, aún con algunas lágrimas en sus ojos. Se separó de él, despidiéndose en silencio antes de volver con su hermana. El humano no procesó el gesto de inmediato. Solo soltó un suspiro profundo, para luego esbozar una leve sonrisa, una que no solía mostrar. Cerró la puerta con cuidado para luego dar un paso hacia atrás y mirar la última puerta, la de Escótalo, la Pegaso. Se acercó a la puerta, tomando la manija y abriéndola para ver a Escótalo y su ambiente familiar, como con las otras ponis. Abrió la puerta y vio un paisaje azulado de nubes. Los Pegasos volaban a los alrededores sin problema, y otros estaban parados sobre las nubes, como si fueran suelo firme. El humano ya sabía que los Pegasos pueden caminar en las nubes porque sus cuerpos son ligeros. Pero el humano buscó con la vista a Escótalo en medio de los Pegasos, y no la encontraba. Se extrañó al no verla. Entonces escuchó a algunos Pegasos hablar de ella. Los miró para escuchar con más atención, afinando el oído. Pero ellos emprendieron el vuelo de repente, descendiendo hacia el suelo. El humano se lanzó tras ellos, cayendo lejos, dejando un pequeño agujero en el suelo al impactar. Se incorporó con calma y caminó hacia donde habían ido, encontrando finalmente a Escótalo. Pero ella estaba arrodillada, mirando al suelo. Al humano le extrañó esa expresión en ella, tan distinta a la actitud desafiante que había mostrado antes. Entonces escuchó a esos mismos Pegasos molestándola. La insultaban mientras volaban a su alrededor, dando vueltas como aves de rapiña. Frunció el ceño al ver la escena, hasta que escuchó a uno de los Pegasos decirle a Escótalo: con razón tu madre te abandonó, por tener un ala inservible, jajaja. El humano procesó ese cruel juego de palabras y miró a Escótalo. Pero enfocó su mirada específicamente en su espalda, donde debían estar sus alas.
Vio la primera ala, normal. Pero al ver la otra, no lograba distinguirla bien. Pensó que era el ángulo, que no podía verla correctamente. Pero al fijarse mejor, lo entendió. Su segunda ala era muy pequeña. Ni siquiera la mitad de la otra. Cuando la vio por primera vez, no había notado ese detalle en ella, tan sutil, pero tan importante. Un grito de Skootalo apagó sus pensamientos. La miró y vio cómo los encaraba de frente. Se levantó y los señaló con su casco, temblando, pero firme. El humano escuchó a Skootalo defenderse con determinación, pero esa fuerza empezó a quebrarse poco a poco por las palabras de los otros Pegasos. Aunque no puedas volar, eso no hará que tu madre vuelva. Esas fueron las palabras que la terminaron de derrumbar. Skootalo tembló, intentando mantenerse fuerte, pero fallando. Cayó de rodillas otra vez, comenzando a llorar. Y aún así, ellos continuaron molestándola, sin importar sus llantos. El humano dio un paso pesado, cortando el aire con su sola presencia. Los Pegasos, al verlo, palidecieron. Sus colores parecían apagarse, tornándose casi blancos, similares a Suet y Abel, o incluso más. El humano los miró con una mirada sombría, dejando ver solo sus ojos rojos y el tenue brillo de su tatuaje en medio de la oscuridad que parecía envolverlo. No gritó. No se movió más de lo necesario. Con una sola palabra, grave y cargada de amenaza, les dijo: «Lárguense». Los Pegasos volaron a toda velocidad, huyendo del lugar aterrados por la mirada del humano. El silencio cayó de golpe. Entonces, el humano caminó hacia Skootalo, quien aún seguía llorando, encogida sobre sí misma. Se arrodillaba con un pie para acariciar su cabeza con cuidado. Después de un rato, Skootalo alza la mirada hacia el humano, mirándolo con sus ojos aún cargados de lágrimas. Él, con cuidado, le seca las lágrimas con su pulgar, en un gesto torpemente suave pero sincero. Al terminar, se levantó para luego ayudarla a ponerse de pie. No tenía que decir nada. Había entendido algo importante. No era el único que cargaba con soledad en este mundo. Pero esta pony había podido soportarlo todo por sí sola, y aún así seguía sonriendo por sus amigas. Su carácter fuerte la había sostenido, y eso, el humano lo respetaba profundamente. Los dos empezaron a caminar lejos del lugar, en silencio, hasta llegar a un barranco. Se sentaron en la orilla. Skootalo apoyó su cabeza en su regazo sin decir nada, mientras observaba el sol ocultarse a lo lejos. El humano la dejó acomodarse. A medida que el sol se escondía, comenzó a acariciar su melena con cuidado, casi con timidez, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de cercanía. El sol desapareció, dando paso a la luna brillante. La noche cayó con calma. Mientras la luna se alzaba, el humano miró a Skootalo, y notó que ya estaba dormida. Soltó un suspiro bajo. Con cuidado, la tomó y la acomodó suavemente lejos del acantilado, asegurándose de no despertarla. Luego la cubrió con el abrigo de oso que llevaba, dejando su torso descubierto, mostrando las numerosas cicatrices que recorrían su cuerpo, junto al tatuaje rojo que se extendía como una marca de guerra. La miró una vez más, en silencio. Luego caminó hacia la puerta que apareció frente a él. La abrió y entró, dejando a Skootalo dormir protegida por su abrigo. Dio unos pasos y miró hacia atrás, observando las 3 puertas frente a él. Miró cada una con detenimiento, y se dijo a sí mismo que las llevaría sanas y salvas al pueblo. Al menos sabía que a cada una la esperaba una familia. Pero Skootalo, aunque no tenía a nadie, sabía que sus amigas eran su familia. Un lugar donde ella era feliz. Y con eso, para él era suficiente. Pero un ruido de puerta interrumpió sus pensamientos. Por un instante pensó que sería Skootalo lanzándose a abrazarlo, como las otras dos. Pero estaba muy equivocado. El sonido vino detrás de él. Se giró, y vio una puerta. Una puerta con un símbolo de media luna que comenzaba a abrirse lentamente. Caminó hacia ella, decidido a apartar cualquier amenaza de los sueños de las 3 ponis. Prometiéndose con cada paso protegerlos, cueste lo que cueste. Sus ojos brillaron en rojo, y el tatuaje recorrió su cuerpo como si respondiera a su determinación. Pero a medida que se acercaba, sintió un peso en sus manos. Las miró, eran las espadas del caos, en su máximo esplendor, envueltas en llamas vivas. Se sorprendió. No las había tomado de la pared. Pero no tuvo tiempo de pensar. Una figura emergió desde la puerta. Ambos cruzaron miradas. El humano se tensó al ver una pony oscura, con una melena tan profunda como la noche, salpicada de estrellas. Aún así, actuó por instinto.
Pensando que era una amenaza para las tres potrillas, lanzó una de las espadas hacia la puerta, tirando de ella para abrirla completamente. La observó con detenimiento. Era un alicornio. Su estatura era elegante, ligeramente alta. Vestía como la noche misma, con una presencia imponente. Su figura curvilínea recordaba, o incluso superaba, a la hermana de Suetiebel. Su rostro era hermoso, adornado con maquillaje oscuro que acentuaba su mirada. Pero ella no dudó. Atacó. Lanzó un rayo negro hacia el humano. Él lo contraatacó bloqueándolo con sus espadas. Pero ella siguió atacando sin detenerse. El humano no retrocedía. No podía. Detrás de él estaban las puertas de las tres polis. Avanzó, destruyendo cada rayo que ella lanzaba, acercándose cada vez más. Hasta que llegó frente a ella. Se detuvo. Su imponente altura la cubría. La miró directamente a los ojos, levantando ambas espadas, listo para terminar el combate de una vez. Pero, se detuvo. Ella estaba aterrorizada. Pensó que era por el ataque, pero no. Sus ojos no miraban al humano, miraban las espadas. Había terror, pero también odio. La alicornio lo miró con lágrimas en los ojos, y con una voz llena de autoridad y dolor, gritó: Luna, asesino. Continuará.